Yo siempre digo a perder el control de mis pensamientos, a perder el control de mi mente. Y eso deriva en una depresión, eso deriva en un estrés. En Chile hay más suicidios que homicidios. El diálogo interno que uno mantiene es tan débil, es tan negativo, que también se suma a este proceso o este desánimo general. Entonces yo pasé por eso, yo pasé teniéndolo todo, imagínate. Claro. Estando en Mega, saliendo en la tele. Hay mucha gente que tiene mucho dinero que es profundamente infeliz. Hay mucha gente que tiene mucho dinero que vive empastillado y se suicida. Instituto Profesional AIEP, sede San Antonio, presenta El Salón, el podcast donde surgen conversaciones premium. El Salón, soy Vicky Guerra. Alejandra Reyes. Y Joaquín Pincheira. Bienvenido a nuestro primer brindis, por favor. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas noches y bienvenidos a ambos. Usted de la casa, Sí. siempre nos apoyas en las noticias y en algunas oportunidades también hemos contado contigo, Sí. Joaquín, para abordar temas de salud mental. Y bueno, los he reunido esta noche acá en el salón porque creo que la salud mental es muy importante abordarla también desde la experiencia y también con nuevos proyectos que Alejandra también nos va a contar. Lo primero, y voy a empezar contigo, Joaquín, gracias por venir a la comuna de San Antonio. Sé que anda viajando para todas partes con tus exposiciones. Para quienes no lo conocen, Joaquín es colega, periodista, trabajó mucho tiempo en un canal amigo, tuvo sus programas, pero de repente hubo un colapso profesional, emocional, y agarraste tu mochila y tus maletas y te fuiste a Brasil, si mal no recuerdo, y ahí hay un proceso que me gustaría que en la intimidad nos pudieras compartir, lo conversamos una vez, que te llevó incluso a perfeccionarte y convertirte en un líder ahora motivador para la comunidad. Cuéntanos un poco sobre ese proceso, que fue una depresión bastante, me comentaste, profunda, pero lograste salir y yo creo que es súper bonito compartir esa experiencia para muchas personas que están en un proceso de depresión. Sí, bueno, yo quiero agradecer a Vicky, a Canal, a todos, muy lindo todo aquí. Gracias. Bueno, claro, efectivamente, yo estuve en la televisión chilena mucho tiempo, estuve en Mega, otros canales importantes, y luego me llega una oferta laboral de otro canal claro, estuve en prensa. Periodista policial, imagínate. Y luego me fui a Brasil por una invitación que me llega de un canal importante también, de allá de Brasil. Y me fui, viví ese proceso que muchos inmigrantes viven, ese proceso de ir a vivir la experiencia. Con un trabajo ya seguro, todo seguro, y me fui a Brasil y allá, como tú dijiste, pasó un episodio súper complejo que es donde entré a... Yo siempre digo a perder el control de mis pensamientos, a perder el control de mi mente. Y eso deriva en una depresión, eso deriva en un estrés con síntomas depresivos, luego se convierte en una depresión mayor, lo que me lleva a intentos de suicidio. A ese grado. 24 años yo tenía, imagínate. Wow. 24 años viviendo en un departamento, todo bien, siendo periodista de un canal importante en Sao Paulo. ¿Y el área que tú te estabas desarrollando en Prensa, periodismo era también, prensa? pero prensa igual. Ya, pero no tan dura como la que te tocó. Claro, en una prensa un poquito más internacional, por así decirlo, por ser hispano, digamos. Y ahí comienza una transformación súper importante, porque aparte de vivir el proceso terapéutico, que es tan normal de una persona que vive episodios depresivos, etcétera, comienzo a vivir un proceso de pregunta existencial, lo que mucha gente vive, estos vacíos existenciales, ¿para qué sirvo, para qué estoy, etcétera? Y ahí donde, como yo te decía, paso por la terapia y tengo un salto a estudiar neurociencia aplicada. Ya. Conozco a una persona súper importante en mi vida, que es Elaine, una gran amiga, doctora en psicología, que me atiende, me ayuda en este saltar para poder salir de la depresión.
Y ahí donde me dice, Joaquín, estudia neurociencia, estudia esta cosa de la mente, porque yo siempre he sido muy ansioso, siempre he sido muy extrovertido. Y ahí donde estudio un diplomado en neurociencia aplicada. Y ahí comienzo a la par a estudiar coaching ontológico. Mientras estabas en el tratamiento. Totalmente. Paralelo. Esto paralelo y paralelo a trabajar también. Y luego, y ahí termino en la Universidad Faveni, la Universidad del Inmigrante, que se llama ya, con un MBA en inteligencia emocional. Y cambia mi vida rotundamente. Y ahí donde, en resumen, Vicky, son más de 12 años con una comunidad bastante grande que se llama Tú Mereces Ser Feliz, que en portugués sería Você Merece Ser Feliz, y actualmente ya llevamos 4 libros. Estamos felices porque ayer salió el nuevo libro de la imprenta, que luego te lo voy a mostrar, y con una comunidad grande de motivación, de inteligencia emocional, de entender la gestión emocional como parte importante del bienestar integral de una persona. Así que aquí estoy, todo bien. ¿Qué te parece la historia, Alejandra, que en otras oportunidades la hemos conversado, sobre todo con un lamentablemente aumento de intentos de suicidio? O sea, creo que podríamos partir por ahí, ¿no? Hace no mucho, quizás un par de semanas atrás, subimos una frase que yo misma me he encargado de repetir en este tiempo, en estos últimos días, que es que en Chile hay más suicidios que homicidios. Y por lo tanto es un tema que hay que poner de relieve, porque la salud mental continúa estando en un lugar muy postergado respecto de lo que debiese ser, respecto de lo que debiésemos hablar, ¿no? Entonces, me parece primero que alguien que pueda contar su historia y que pueda ser un sobreviviente de estas problemáticas, como tú lo estás contando, Joaquín, y que además hayas podido rearticular esa experiencia y ese sufrimiento emocional para transformarte y darle un nuevo sentido a tu vida y ser un escritor y ser un coaching, me parece tremendamente valioso. Salud por eso. Salud. Salud por esa experiencia, por la confianza, Joaquín, y de verdad realmente resiliente. Quiero seguir contigo un poquito, Alejandra, porque hay palabras que se podrían transformar en factores, ustedes son los especialistas, pero él dice, me sentía mal, estaba estresado, todo, y eso llegó a la depresión. Hay mucha gente que está estresada en estos momentos. Entonces, ¿cuál es el límite de estoy estresado? Ya, estoy deprimido. Estoy en un cuadro deprimido. Son cuestiones distintas. Probablemente vamos a tener un diálogo entre nosotros respecto de la mirada de eso, pero por favor, desde el punto de vista de la psicología, son cuestiones distintas. El estrés es una situación que todos vivimos, ¿no? El estrés hace alusión a un proceso de tensión y de alerta, que es una alerta de tipo psicofisiológica, respecto de una situación que requiere un mayor esfuerzo nuestro o una alerta respecto de un inminente riesgo. Entonces, todos desarrollamos frente a eso una respuesta. A veces, cuando vivimos situaciones traumáticas, se desarrolla lo que llamamos un trastorno por estrés postraumático. Ahora, en el trastorno por estrés postraumático podemos tener síntomas de tipo depresivo. La depresión es otra cosa. La depresión es una alteración del ánimo que puede tener distintos orígenes, ya sea reactivos, hay algunas que tienen elementos un poco más de origen genético, que son las del espectro bipolar, hasta ahora es lo que sabemos nosotros, pero también son reacciones emocionales vitales frente a procesos críticos que a veces nos ayudan a intentar resignificar nuestra vida. Por lo tanto, estar deprimido cuando no estamos viviendo bien es normal. Solo que cuando esto se transforma en un trastorno que tiene síntomas muy intensos, como por ejemplo la ideación suicida y la intención suicida, estamos enfrentando un problema que requiere atención habitualmente multidisciplinaria. Solo para conectar con lo último, quería decir lo siguiente. Cuando el estrés es sostenido en el tiempo, situación que muchos de nosotros vivimos en nuestra cultura occidental actual, centrados en la productividad, qué sé yo, nuestro organismo, y esto es algo que las neurociencias nos han aportado en el último tiempo, es un organismo que se modifica fundamentalmente por la liberación sostenida de una sustancia que sostenida en el tiempo es muy tóxica, que es el cortisol, que produce una inflamación general de nuestro organismo y que interactúa con otras sustancias que hace que efectivamente nos podamos deprimir también. Y eso se va manteniendo en el tiempo. Pero la depresión, el estrés es una alerta, es estar siempre sobreexigido. La depresión, el síntoma central de la depresión es la disminución de la energía vital, la pérdida del sentido de la vida, el desinterés. Eso es la depresión.
Ya, ¿te resuena Totalmente. lo que viviste? Totalmente. Y muchas veces la depresión, como bien lo describía Alejandra, se presenta por cualquier motivo, tú no sabes. Muchas veces el diálogo interno que uno mantiene es tan débil, es tan negativo, que también se suma a este proceso o este desánimo general. Entonces yo pasé por eso, yo pasé teniéndolo todo, imagínate. Claro. Estando en Mega, saliendo en la tele. Imagínate, en la tele. Nosotros partimos con Priscila Vargas en la mañana, Claro, con el Me sí. Levanto con Mega a las 5:30 de la mañana. Claro. Y tú llegas a cumplir metas, es algo de un sentido, del propósito. Y antes- yo creo que es más profundo Y también. antes más joven, o en tu adolescencia, Muchos problemas de autoestima, muchos Ya. problemas de aceptación. había una raíz. por Había ahí una también. raíz, yo era el gordito del curso. Ya. Había un bullying un poco camuflado también. Entonces, era el gordito, entonces íbamos a jugar todo a la pelota, fútbol, y la pelota, no, está el Joaquín. Cosas que muchas veces no le damos, claro. que no le daba hasta el sentido y que resuenan mucho después. Qué cruel. Imagínate. Qué cruel. Entonces, y en Brasil, teniéndolo todo, me sentía muy solo. Idioma nuevo, cultura nueva. Solo, es decir, que la posibilidad de tener una pareja era muy escasa porque tenía que buscar. Era un conjunto, era multifactorial. Y ahí cuando se me viene todo encima. Y cuando entraste a estudiar, ¿qué fue lo primero que descubriste cuando tu terapeuta te dijo, estudia Joaquín esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué descubriste? Descubrí que lo principal para alcanzar nuestras metas primero es el autoconocimiento. Yo no me conocía, Vicky. A los 25 años yo no me conocía quién era. Yo sabía solamente que era un hombre y que los patrones que me habían enseñado mis padres. Pero realmente no tenía esta oportunidad maravillosa que no toda la gente tiene, que es conocerme. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cómo todo está interconectado? Y ahí comencé a entender que Joaquín no era simplemente lo que mis títulos decían, que finalmente sino que Joaquín era alguien mucho más. Y ahí comencé a estudiar la neurociencia, que tiene 3 patas fundamentales: la neurona, el cerebro, el sistema nervioso. Era un ser súper ansioso con psoriasis en todo el cuerpo, imagínate, A ese extremo. proyectando en una enfermedad autoinmune lo que yo no podía verbalizar. Y ahí donde viene, bueno, muchos episodios que son muy lamentables, y cuando comienzo a estudiar, comienzo a darme cuenta que yo tengo el poder, yo puedo salir adelante. Más allá que el mentor es súper importante, que la terapia es súper importante, pero finalmente el milagro de encontrar el sentido, como yo denomino, está en mis manos. Y ahí comienza todo un movimiento. Imagínate, Vicky, nosotros, después de haberme titulado el MBA y después de conocer gente tan importante, nosotros empezamos a recorrer Brasil, a llevar talleres de salud mental con la Elaine, que es psicóloga, Claro. a los hispanos. Tenemos una gran cantidad de hispanos viviendo en Sao Paulo. Imagínate, Sao Paulo tiene 22 millones de personas, es como Chile. Sí. Y la Grandísimo. cantidad de hispanos se duplica todos los años, se duplica, y los bolivianos y los paraguayos y los argentinos y los chilenos van a buscar más oportunidades. Entonces nosotros hicimos un modelo de negocio súper importante, porque claro, rentabilizaba también, y lo digo sin ningún tapujo. Entonces íbamos a los parques a dar pequeños talleres de salud mental. Nosotros capacitamos y hicimos reflexionar a mucha gente en las iglesias evangélicas, católicas, adventistas. Comenzamos a juntar. Fíjate que el gobierno de Sao Paulo nos reconoció por el trabajo de plenamente Você merece ser feliz. Y esos 4 años comenzaron a hacer un proceso de crecimiento único en mi vida. Después de Brasil fuimos a Paraguay, nos presentamos en Ciudad del Este, después fuimos a Bolivia. Llegamos con nuestro movimiento a 7 países. Y el 2021 yo regreso a Chile por pandemia, todo el mundo sabe lo que pasó. Y aquí en Chile comenzamos un movimiento que fue la proyección exponencial de lo que hicimos en Brasil. Y hoy día, como tú bien sabes y me conoces, estamos visitando todo el país, hablando de la gestión emocional, hablando del autoconocimiento, motivando. Pero fíjate que enseñando, Vicky, discúlpame. Enseñando, sí. Pues la motivación, como me dice un mentor, Claro, la tienes toda la motivación es razón. muchas veces banal. Muchas veces, ¿qué te motiva? Cualquier cosa te puede Motivar a aprender. Claro, yo tengo esa opinión. Cualquier cosa hoy día te motiva. Los días viernes estamos todos motivados porque es viernes. Los días domingos estamos todos desmotivados porque es domingo y el otro día es lunes. Yo creo que es el despertar. Es el despertar a un nuevo estado de la conciencia, un nuevo estado de bienestar. Creo que eso hoy día es lo que estamos dedicando 100% de mi tiempo.
a concientizar sobre la inteligencia emocional, que como Alejandra debe estar de acuerdo conmigo, es súper relevante para el bienestar integral de una persona. Qué genial. Te felicito, gracias, Joaquín, y gracias también por compartir gran parte de tu historia que motiva, educa, da energía a nuestra comunidad. Quiero tomar algunas cosas que dijo Joaquín, Alejandra, porque dice, no sabía quién era yo. ¿Cuáles son las preguntas que uno debiera hacerse, la conversación con uno misma? Voy a hablar conmigo misma. ¿Qué debiera preguntarme yo para poder ir conociéndome y poder abrir este espacio? Y como muchas psicólogas yo he escuchado que dicen, esto es una cebollita y hay que estar sacándola por telita. Y lo encuentro eso muy, muy cariñoso. Las primeras preguntas, las primeras interrogantes, ¿cómo comenzar a autodescubrirse? Es una pregunta compleja, pero también cuando Joaquín dijo eso, tenía 24 años y yo no sabía quién era yo. Sí, pues eras tremendamente joven y creo que igual fue un momento bastante temprano en tu edad, porque tocaste un fondo emocional muy complejo en el que pudiste llegar a hacerte esa pregunta. En Chile, la mayor parte de las estadísticas indica que hay dos segmentos de la población que tienen mayoritariamente intento de suicidio y suicidio consumado, que son los adultos mayores, no recuerdo cómo se llama ahora esa etapa, que es como de los 70 para arriba. Es terrible porque somos un país que tiene una expectativa de vida bastante alta y tenemos un suicidio súper alto precisamente en ese tramo. Quiere decir, tenemos más vida y no tenemos un sentido para vivir esa vida. Y el segundo tramo son los jóvenes que están más o menos entre los 24 y los 30 años. Que están enfrentados al mundo que se abre y probablemente no le encuentran un sentido más profundo a esa posibilidad de vivir, a cómo enfrentar la vida, se sienten abrumados. Entonces, lo que le pasó a Joaquín es algo que le está pasando mucho en esos segmentos etarios fundamentalmente. Ahora, la pregunta de qué debo yo hacer para autoconocerme es compleja porque los seres humanos somos multifactoriales y porque lo psicológico es siempre un punto de llegada y no un punto de partida. Somos históricos, culturales, sociales, biológicos y en torno a todas esas variables construimos esta cuestión bastante compleja que es quiénes somos, cómo nos sentimos. Estoy de acuerdo también cuando Joaquín dice la motivación es efímera, porque lo que sabemos hasta ahora la mayoría es que no debiésemos identificarnos ni con aquello que pensamos ni con aquello que sentimos, sino que más bien desde un lugar de mayor autoobservación deberíamos desarrollar un tipo de conciencia que es el quiénes somos. Preguntarnos quiénes somos, preguntarnos qué queremos ser en cualquier momento de la vida, no solamente en ese tramo que nuestra cultura nos otorga para hacernos esa pregunta que es la adolescencia, sino siempre, porque sabemos, antes la psicología pensaba que hacíamos un diagnóstico y decíamos, esta persona tiene una estructura de personalidad que es así y de ahí para adelante jodió, va a ser siempre así. Las estructuras de personalidad son inmodificables, como la genética. Ninguna de las dos cosas son inmodificables. Sabemos a partir de los estudios de la epigenética que podemos modificar la manifestación de lo genético. Y sabemos a partir fundamentalmente de la psicología del trauma que podemos ser personas muy distintas. Lo que pasa es que a veces estamos orientados en cumplir mandatos sociales, familiares, y no en ser quienes somos, que requiere cierta valentía para tomar con voluntad y libertad la misión de construir tu vida. Ese es el deber ser. El deber ser es el mandato. Usted debe ser como los patrones. Como por ejemplo una mujer en edad de menopausia, que después vamos a hablar de eso, debiese ser así. Debiese comportarse de esta forma, ya no tiene mucho sentido. En cualquier momento de la vida uno debe preguntarse por esa identidad y a veces no es fácil, ¿no? Porque el mandato social también genera una serie de reguladores culturales que te hacen sentir culpable, que te hacen sentir que estáis mal porque estáis haciendo, que estáis loca porque qué estáis haciendo, qué sé yo. Ya cumpliste los 60, ¿cómo vas a andar así? Claro. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces este otro? Sí. Sobre todo en los temas amorosos, ¿ah? Sobre todo en los temas amorosos. ¿Cómo voy a pololear a los 60? Claro, ¿sí? En tus charlas educativas, ¿ah? Joaquín, ¿qué es lo que más común las personas te expresan? Yo sé que tú haces también esto para
A través de empresas que educan sobre todo a los emprendedores, que esas ansiedades también se vayan controlando, que les sirva quizás para motivarse, pero también para controlar y organizarse. ¿Qué es lo que más común te dice las dificultades, los factores, las quejas de la gente más comunes? Mira, yo siento que hoy día en todas las conferencias, de hecho ahora andaba en una conferencia aquí en San Antonio, en el MUSA. Sí, en el MUSA. El desánimo, y la gente está desanimada, está desmotivada. Creo que hay una gran parte, y coincido con el discurso de Alejandra, hay mucha gente que hoy día tiene las cosas claritas, ¿ya? Okay, está en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de automotivación, etc. Pero si tú me dices, ¿qué es lo que se repite? Es eso, la baja energía, la desmotivación, el no tener un propósito. Siempre dejamos los propósitos afuera. Y los propósitos tienen que ser más internos. Tenemos que reconocer más victorias internas. Siempre, no sé si tú te has fijado, pero hoy día el discurso narrativo es: cuando mi familia está bien, yo estoy bien. Y tiene que ser al revés. Cuando mis hijos están bien, yo estoy bien. Claro, entonces... ¡Qué sacrificio! Entonces, yo creo que, si tú me preguntas, eso es que hoy día, como bien dijo Alejandra, hoy día obedecemos mucho a lo que sentimos y a lo que pensamos. Y no somos eso. Yo aprendí eso. No soy lo que pienso. Tengo que observar el pensamiento, tengo que observar la emoción. Yo tengo una teoría que todas las emociones son válidas. La rabia, la tristeza, etc. El tema es cuánto tiempo nos estacionamos en cada emoción, cómo trascendemos o cómo transitamos por cada emoción. Creo que eso es clave. Por eso, si me preguntas, creo que hoy día hay muy poca inteligencia emocional en la población, y creo que eso es un proceso. Yo no te puedo decir que soy el mejor, porque tampoco lo soy, digamos, pero sí creo que hoy día faltan aún más herramientas, hasta en la crianza. En una era digital que nos intoxica, y yo siempre lo digo en los programas que me invitan, hoy día tenemos una era digital que nos intoxica, tenemos una adicción al celular severa, que forma parte de la parentalidad. Cómo yo estoy criando a mis hijos, tampoco nos cuesta mucho ser inteligentes emocionales con los hijos, porque ya no tenemos una cultura educativa que nos enseñe qué hacer con la frustración, qué hacer con la pena. Yo siempre digo en las conferencias, y el otro día me entrevistaban en Santiago, yo todavía no sé para qué me sirve la hipotenusa que me pasaron en la media, por ejemplo. Porque claro, que yo no sé, yo solo ocupo dividir, multiplicar, sumar, restar, y fue. Entonces tenemos un país que no se educa en las emociones, tenemos una ley de educación emocional en el Congreso que ahí está parada, digamos. Entonces hoy día tenemos muchos suicidios, personas que se están suicidando en las vías del metro, como nosotros todos sabemos. Sí. Entonces yo creo que hoy día falta urgente, este sentido de urgencia tan importante de educar en emociones, hasta para ser pareja. Tú hablaste del pololeo. Ok, ¿cómo yo soy pareja? ¿Cómo yo dialogo con mi pareja? ¿Cómo yo siento? Entonces, es muchas cosas que hoy día yo siento en los eventos que hacemos que necesitamos más educación emocional. Mirar para adentro, no tanto para afuera. Porque para hablar de nosotros se nos cuesta. Para hablar del otro somos expertos, pero de nosotros nos cuesta mucho. Cuando tenemos que hacer ese ejercicio de mirarnos hacia adentro, es la tarea, yo creo, más... es el desafío más grande que tiene el ser humano. Como muy bien dice Joaquín, o sea, nuestro sistema educacional formal, así como otros procesos de socialización de la familia, de las personas que tienen religión, etcétera, no nos enseñan precisamente eso, a conocernos, a preguntarnos por nosotros mismos. Estamos siempre orientados hacia afuera, ¿verdad? No nos enseñan a conocer las emociones, no nos enseñan a administrar, a gestionar nuestras necesidades, no nos enseñan a reflexionar sobre aspectos relevantes de la vida, como algo que es tremendamente importante, construir nuestro propósito para darle sentido a la vida en crisis que sabemos que son crisis normativas que vamos a tener. Todos las vamos a vivir. A todos se nos van a crecer los hijos y se van a ir, ¿verdad? Y hasta ahí nomás va a llegar la mamá abnegada que dio toda la vida y va a empezar a hacer sentir culpables a los hijos porque la dejaron en un vacío, o cuando nos separamos, o cuando nuestro trabajo nos echan del trabajo, cuando esas crisis normativas, que son crisis que están establecidas en nuestra sociedad, no nos enseñan a enfrentarlas ni a construir un nuevo sentido a partir de eso. Mucho menos nos enseñan respecto de la muerte, nos enseñan como que le tenemos miedo, mejor no hablemos de eso. Los aspectos más relevantes que un ser humano puede vivir son pasados por alto.
Así es, voy a invitarlos a que conozcan a nuestros colaboradores que hacen posible que estemos aquí reunidos en esta noche con estos importantes invitados que nos hacen reflexionar. Aquí lo venimos a pasar bien, pero también la tarea es reflexionar, educar y motivar. Bueno, quiero agradecer a Fer Catering, servicio de banquetería, que lo pueden encontrar en Instagram, en Fer-Catering. También a Bazar Vintage, porque ahí está muy de moda y eso se agradece, el poder aportar de alguna manera al cambio climático, al reciclaje, sí. Tener vestuario de excelente calidad, porque de verdad hay que decirlo de frente. ¿Cómo se llama? Repite lo que no lo conozco. Bazar Vintage, ya. Precioso. Uno va a las tiendas y encontráis todo igual. Entonces tú vas a Bazar Vintage y encuentras esa tenida de vestidos, sobre todo que ahora vienen las graduaciones, están llegando todos los vestidos de graduación con harto brillo para las chiquillas que se van a despedir de su época escolar. Bazar Vintage, estilo premium en vestuario para femenino y también masculino, dirección El Sauce 476. Yo llego y lo encuentran en el Facebook de su propietaria que atiende, porque el que ay, pero si la conozco, mi vecina, po. Karin Seifer Pessoa, ahí la encuentra. Mi mascotería RF, que es el paraíso de mis regalones, mi gatito, mi perrita, ahí encuentro todo lo necesario para que ellos estén felices en mi mascotería RF en Instagram y también en Facebook. Está en Avenida El Molo 148 San Antonio. Y agradecer y felicitar a YEP, que este año cumple 60 años de historia, que ha abierto la posibilidad para que sobre todo adultos cumplan ese gran sueño de tener su cartoncito, de tener su título profesional. Nosotros realmente San Antonio, que está tan cerca de Santiago y de Valparaíso, pero tú no sabes, Joaquín, lo que cuesta a veces que familias tengan esa oportunidad de que sus hijos viajen, porque no solamente la mensualidad de la universidad, sino que los traslados, es toda la logística, todo es otra casa, y a veces eso lamentablemente no se puede dar, y en la presencia de AYEP ha facilitado que muchos estudiantes que incluso salen de nuestros colegios técnicos puedan seguir una profesión acá en AYEP, y además adultos que justamente después que sus hijos quizás están ya grandes, se han dado la oportunidad de estudiar. Y también Cable Oferta, que es el espacio de nuestro canal, es la vitrina comercial, y ahí pueden llamar a más 56 9 82 60 83 25, porque ahí está a cargo nuestra compañera Ana Miriam, que hoy día no nos acompaña porque justamente anda con sus cosas de Cable Oferta y también en sus ensayos de stand-upera. Así que saludos para ella. Retomando esto que es tan importante, ¿cuánto influye el entorno? Porque me imagino que cuando tú has hecho charlas de emprendimiento, la gente, tengo una idea, pero no tengo dinero, no sé cómo hacerlo. ¿Qué vendo o qué hago? La gente dice que hago pastelitos súper ricos, pero ¿cómo empiezo? Entonces ahí yo creo que ambos podemos quizás hacer un ejercicio de, yo me pongo en esa vereda, le digo, chiquillos, yo tengo una idea, pero no sé cómo emprender, me acabo de separar, tengo que seguir manteniendo a mis hijos, un papito corazón, que es lo típico que se da, porque muchas emprendedoras nacen desde estas crisis. Y logran tener grandes emprendimientos como el tuyo, de una crisis ha florecido, y compartes tu experiencia. Entonces, empiezo contigo, Joaquín. ¿Cuáles serían quizás los tips que tú me podrías compartir si yo soy una persona que recién voy a despertar y quiero tener un emprendimiento, quiero salir adelante y no tengo ni uno? ¿Cómo lo hago? Mira, gran pregunta, y una de las preguntas que más me han hecho y que siempre digo lo mismo. Para ser emprendedor hay que tener mentalidad de emprendedor. Mi querido amigo que me está viendo, no sé cuál es la cámara. Allá. Hoy hay gente que yo siempre digo, es comerciante y hay gente emprendedora. Ah, qué bueno. Empecemos con esa diferencia. Bueno, yo de capacitación a emprendedor, entonces siempre digo, el comerciante siempre se va a mover ahí mismo. Siempre. Va a ganar, buena onda, ningún problema. Probablemente no crezca mucho porque le tomó el sabor a algo que no me exige tanto. ¿Es una zona de confort? Claro. El emprendedor no. El emprendedor tiene un crecimiento exponencial. Tiene un crecimiento. Hoy día los grandes empresarios fueron emprendedores. El emprendedor con el tiempo se convierte en un gran empresario. El comerciante difícilmente se vuelve un empresario. El comerciante, tú conoces, Alejandro también. Persona que 40 años hace lo mismo.
que tienen el mismo almacén, que no es por desmerecer, pero digo, necesitamos tener mentalidad de emprendedor. Incluso hasta los mismos muebles, Entonces, desde que empezaron. entonces yo te digo, y claro, todo el mundo dice, sí, pero es que la cosa está más o menos, es que está todo lento. Sí, está bien, y los factores externos no los vamos a poder cambiar. El tema, ¿cómo yo reacciono a eso y cómo voy innovando? Fíjate que hoy día yo tengo 3 emprendimientos. Tengo una consultora de clima laboral, salud mental e inteligencia emocional. Tengo un restaurante. ¿Un restaurante? Un restaurante, tengo un restaurante en el sur, en el sur, en ¿Y cuál es Chillán, su- en Chillán, el Aventón se Ya, llama el el restaurante, y tengo una distribuidora de productos naturales. 3, y voy por el 4. Wow. ¿Por qué? Porque cuando yo soy emprendedor siento que el emprendimiento tiene muchas patas. Por ejemplo, mentalidad sobre el dinero. Hay muchos emprendedores que no tienen mentalidad de dinero. Son desordenados totales, Vicky. Lo mismo que se ganan, se lo gastan en otra cosa y piensan. Entonces hay una indisciplina financiera que hoy día tienen muchos Que emprendedores. es la bicicleta del dinero, que Entonces, está por un hoyo para tapar otro. entonces, Alejandra decía, hay cosas que no conversamos sobre el dinero, nos cuesta conversar. Sí. Es un tabú preguntarle cuánto gana. No, ¿y cómo le voy a preguntar cuánto gana? Entonces, yo creo que hay que empezar a despertar. Vuelvo a la primera palabra que te dije. Despertar. Entonces, si usted quiere ser emprendedora, venda lo que sea. Pero tenga mentalidad, una mentalidad que crezca, que se deje enseñar. Hay emprendedores que, no, yo se lo hace todo. Claro. Entonces, ¿qué probabilidad hay que ese emprendedor de rigidez mental, como yo llamo, avance? Oye, qué importante lo que dijiste. Entonces, Eso, dejarse ¿cómo? educar. Claro. Porque Claro. es que estoy reconociendo ciertas personas de repente que me entrevistando me dicen, no, yo me la sé toda yo en inteligencia artificial y todo, y se la saben todas y ahí Y si uno nunca termina de aprender, imagínate, nunca termina de aprender. Yo he venido, esta es la como 3.ª vez que vengo a San Antonio, y feliz, porque también para emprender hay que tener actitud. Claro. Porque hay gente que emprende, a los 2 meses quiere tirar la toalla. ¿Por qué? Porque nos han vendido una película falsa sobre el emprendimiento. No, que el emprendimiento es libertad. Sí, hay muchos beneficios que tiene emprender. Sí. Ser tu propio jefe, tener... Perfecto. Pero yo siempre digo, tú quieres emprender, ten mentalidad emprendedora, o si no vas a caer. Y- Hoy día los grandes empresarios es porque ahí están, avanzar. Me caigo, me levanto, vamos. Pero hay algunos que se frustran y tiran la toalla. Yo siempre digo, y voy a decir algo a la cámara, yo siempre digo en mis conferencias, tengo una mala noticia. Vicky, Alejandra, mala noticia. Te vas a frustrar hasta el último día de tu vida. El tema es que hay gente que no se quiere frustrar. Y peor aún, hay madres que no quieren que sus hijos se frustren y el niño ya recién tiene 5 años. Yo digo, por favor, ¿Cómo van a aprender la tolerancia ¿cómo a la va? frustración? Totalmente. La tolerancia al error. Y el error es tan importante para uno crecer, para decir, es por otro lado. No lo voy a hacer. Entonces, tú me pides un consejo, mentalidad emprendedora, no de comerciante. Mentalidad de emprendedora. Y esa relación con el dinero, porque a mí me gusta leer mucho, entonces a veces he leído bastante sobre esta relación que tiene uno con el dinero, como que si te gusta el dinero, eres ambicioso. Es que son eres mitos. mala. Responde a lo que Eso. decía Alejandra. Este contrato social. Entonces, por ejemplo, disculpa, no sé si lo puedo mostrar. Este Sí, es mi no, si último vamos a libro. hablar de Este los es mi libros. último libro. Yo digo, y atrae la abundancia. Y una de las cosas para uno tener más dinero, primero es sanar la relación que tengo con el dinero. Claro. Tenemos muchos techos mentales. Yo hago en una de mis charlas un ejercicio. Coloca tu mano así y haz un puño acá. A Y ver. empieza a hacer esto. Y hay mucha gente que vive así, en el techo mental. Claro. Entonces tiene un sueño, y este es el sueño, y llega ahí. Porque el patrón, el techo mental, te impide generar nuevos pensamientos. Y el pensamiento es una energía expandida maravillosa, que te puede destruir tu vida o puede elevar tu vida. Entonces, y ahí donde entra la inteligencia emocional con el estudio que hizo el doctor David Hawking de la Universidad de Oxford, que colocó esta tabla de vibraciones, donde el miedo vibra El del súper libro, bajo. ¿cierto? El ¿sí? mismo del libro, sí. Y la iluminación es la última y la que vibra más alto. Y él dice que Jesús, Mahoma, Buda fueron los que llegaron a esa vibración, porque nosotros tenemos electricidad aquí dentro. Hay un proceso que Alejandro sabe muy bien, la sinapsis entre neuronas y todo. Entonces, nuestro cerebro es muy inteligente. De hecho, sabemos que el cerebro no sabe distinguir entre el miedo irreal y el real. Claro. Los toma como si fueran iguales. Entonces, hoy día necesitamos emprendedores que se crean el cuento
y que sanar la relación con el dinero. El dinero no es malo, el dinero no es de los ambiciosos, y te repetimos, el dinero el dinero es fácil que llegue a tu vida. ¿Pero qué te enseñaron? ¿Qué me enseñaron? Mi madre, que la quiero mucho, y lo decir que ve el programa. Dinero tienes que sacrificarte. No, y hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, claro. Porque si no, no te da el dinero. Claro. Entonces hoy día yo le digo, madre, no estoy trabajando duro porque a mí estoy 1 hora y me pagan re bien en un escenario. Entonces, pero tiene que ver más con lo que vibra, lo que sale hasta de tu boca, la verbalización, lo que tú decretas todos los días. Y eso es magia, discúlpame, pero eso es magia. Eso es magia. Ya entramos en una física cuántica que me encanta. Ay, me encanta. No, yo soy súper buena para me encantan los decretos. Sí, miren tú mi alarma. Soy abundante. Alejandra, hay mucha gente que te conoce y te sigue, pero voy a ir pimponeando cosas también que nos pueda relacionar porque habla de energía. Y quienes te conocemos muy de cerca, tú también trabajas con este lado energético, estas disciplinas como el Qigong. ¡Qué maravilla! Sí, viene tú como hace con las manitas para allá y para acá, Alejandra con su Qigong. ¿Cómo relacionar esto de la energía? ¿Cómo transformar la energía de la cual nos habla Joaquín, de ir cambiando nuestros paradigmas, de ir cambiando nuestros chips mentales? Claro, mira, ha sido un camino en mi vida. Yo llevo más de 30 años en el ejercicio de la psicología clínica y forense, y de manera paralela, a partir de mi práctica de las artes marciales desde chica, ¿verdad? Claro, estudié medicina tradicional china, soy acupunturista. Mira, y esto a propósito de algo que tú decías, que esto como de cerrarnos en una identidad muy limitada, cuando en realidad podemos diversificarnos todo lo que queremos, ¿verdad? No solamente en el emprendimiento, yo también siempre le digo a mis pacientes, no ponga todos los huevos en una misma canasta porque se te cayó todo, ¿verdad? Pero diversificarnos también respecto de no restringirnos en lo que nos gusta, porque ahí vamos construyendo distintos sentidos a la vida. Y a mí muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo haces tantas cosas? Yo soy músico, tú sabes también que soy músico y tejo y me compran mis tejidos. ¿Cómo te alcanza el tiempo? No sé, yo creo que fundamentalmente me alcanza porque lo disfruto. Bueno, pero entonces las artes marciales, la medicina tradicional china y el Qigong, que se traduce literalmente en chino mandarín, Qigong significa trabajo de la energía interna, fueron un camino que yo siempre hice un poco más para mí que para los pacientes con los que trabajaba, pero de repente me di cuenta que era lo mismo, ¿no? Solamente que no sabía cómo conectarlo, porque el paradigma de la medicina occidental a la cual pertenece la psicología es bien distinto al paradigma que nos trae Oriente, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que lo que yo observaba en las personas cuando las veía era similar, era un paralelismo a lo que les pasaba psicológicamente. Entonces había una conexión ahí. Pero quiero responder tu pregunta para no irme por las ramas tanto. Para la cosmovisión china, todo lo que está vivo en el universo está vivo gracias a que existe algo que ellos llaman chi, que podría ser traducido como fluido vital o como energía. Básicamente lo que se nos dice es que para que podamos conservar la salud, prevenir la enfermedad y en general ser sujetos dinámicos, activos, tenemos que hacer que nuestro chi esté en permanente circulación. Hay una frase que a mí me encanta, que es una metáfora. Los chinos usan muchas metáforas de la naturaleza porque su medicina tiene mucho que ver con la contemplación de la naturaleza, y que dice: agua que no se mueve se pudre, ¿verdad? Toda la razón. Chi es como eso, tiene que estar siempre circulando dentro de nosotros. Hay dinámicas del yin y el yang, que es el exceso y la deficiencia, pero fundamentalmente el no estancamiento. Entonces, eso que ahora también se está hablando, yo creo que la neurociencia y el auge de la neurociencia ha permitido establecer un puente entre estas dos vertientes, ¿verdad? Porque es el registro a través de la evidencia científica de que en realidad somos uno solo. No hay diferencia entre la mente y el cuerpo, y aquello que es energético en la medicina china, desde este paradigma occidental, lo podemos entender, por ejemplo, como la actividad de nuestro sistema nervioso, etc. Entonces, en síntesis, es permanecer atentos a la circulación de nuestra energía, no solo en nuestro cuerpo, los chinos también lo hacen en los espacios a través del Feng Shui, qué sé yo. Tienes toda la razón. Eso, claro, son diferentes miradas, pero que en el fondo tienen un bien común, que es que
aprendamos a identificar la energía, nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales. Lo encuentro fantástico. Yo estoy entretenida tomando nota, voy a agregar más decretos. Que me circule el chi en la mañana. Que me circule el chi. Me voy a anotar. Que me circule el chi. Me voy a hacer la misma alarma. Eso. Con mi voz. Digo, levántate que te circule el chi. Que te circule. ¿Tienes los libros ahí? Quiero conocer. Sí, me falta uno. Mira, son 4 libros. Vamos, ¿cuál? Mira, este es el primero. Este es el primero. Lo lanzamos el 2017. Se llama Plenamente quiebra tu miedo y sé feliz. Fue una investigación que duró como un año con respecto al miedo. Lo hice con Elaine, me ayudó mucho a identificar en la comunidad hispana de Brasil por qué tenemos tanto miedo. El miedo es uno de los principales estancadores de todo, digamos, mucho miedo a todo. Así que este es el primer libro, ya plenamente. El segundo libro lo escribí con ella, Elaine Rivero, aquí está, Cómo vivir motivado, porque identificamos que tenemos baja autoestima. No solamente los chilenos, creo que Sudamérica en general tiene una baja autoestima, una poca valorización de quién soy, de amarme, de quererme, de aceptarme, que es un pilar fundamental de la autoestima. Así que aquí está Cómo vivir motivado. Y este libro, bueno, estos 2 primeros se tradujeron al portugués y al español. Hay una editorial extraordinaria de brasileña, nos tradujo el libro, fueron un éxito de venta los 2 en Sao Paulo. Y este libro, primero es muy cortito, mucha gente pregunta, Sí, Joaquín, eso me llama la atención, ¿y por qué tan lectura cortito? rápida. Porque lamentablemente el occidental no lee. El chileno no lee. Entonces, 80 páginas con muchas Hay letra grande. dinámicas, Me actividades. encanta. Y viene Lo con... encuentro súper bueno que Qué sea bueno. corto, porque tenemos como un mal Buena letra. concepto de que creemos que mucho, que tiene que ser muy como Claro. redundante. O sea, el Entonces- Tao Te Ching, ¿cuántas hojas tiene? Esta sí, Chiquitito. claro. Una cosita. Entonces, fíjate que ese lo lanzamos, bueno, en mi tierra natal, que es Chillán, Chillán. región de Ñuble. Ahí lo lanzamos, este también. Y el tercero se llama Sea un inteligente emocional, que es una investigación sobre netamente las emociones. Y este es el cuarto que tiene una primicia, ¿eh? Tiene una primicia porque se lanzó esta semana, Wow. que se llama Conéctate, ahí está, Conéctate con las emociones y atrae la abundancia. Hablo de mi vida, cómo pasé una transformación de escasez, de una mentalidad de escasez, a una mentalidad de abundancia. Qué bueno lo que dijiste. Mentalidad de escasez. Hay mucha gente que vive con mentalidad de escasez. Y hablo mucho de la manifestación, que quizás Alejandra sabe mucho. Me considero un constante manifestador de situaciones. Y creo que, bueno, yo comulgo mucho con lo que ella dice. Yo soy un ser muy conectado a esta energía, a Dios, universo, como tú le quieras llamar, digamos, y que reside en mí. Siempre he sido muy espiritual. Antes era más religioso. Típico que nos enseña en colegios, qué sé yo, cuando nos... Y fíjate que hoy día me convierto en un ser súper espiritual. Y este es un libro que, primero, está el árbol de la vida, lo quise colocar, y además con dólares. Porque la abundancia para mí no solamente... Tienes razón, dólares. Oye, para la abundancia no solamente para mí es dinero, es un estado. Hoy día, por ejemplo, fue muy lindo lo que pasó en el Musa, porque mucha gente me conoció. ¡Ay, usted, don Joaquín! Que yo lo vine a ver. Llegaron a otro medio de comunicación. Eso es abundancia. La vista que se ve del Musa, las has visto, Sí, esa preciosa. vista, eso es Sí. abundancia. Preciosa. Entonces, la gente hoy día quiere ganar dinero, pero con mentalidad de escasez. ¿Qué hago más para ganar más? Dice. ¿Cuál sería el ejemplo para que quienes nos acompañan en la comunidad del salón? Porque claro, uno puede comprender más, pero hay personas que recién están conociendo estos términos. Un ejemplo de qué es lo que es tener una mentalidad de escasez? Primero, yo siempre digo, la mentalidad de escasez te coloca en un estado primero de constante negatividad, en un papel de víctima permanente. Yo no he hecho nada, el mundo es así, yo no sé por qué me pagan tan poco, si yo doy todo en mi vida, yo no sé por qué este hombre siempre me hace lo mismo, esta mujer es así conmigo, si yo soy una blanca paloma, constante victimización. Tercero, la queja como herramienta de victimización, me quejo por todo, que mira por qué está esto. Entonces vivimos con un estrés crónico. Un estrés proyectado porque claro, yo comulgo mucho con Alejandra y es normal, el estrés no sirve. No sirve para cumplir objetivos, para mucho. Pero ese estrés crónico no nos sirve mucho. Y si no nos sabemos gestionar, mal. Entonces, yo era un hombre que me quejaba mucho. Yo era un hombre que todo era
queja, negatividad, Qué culpa, lata, tú tienes qué la lata. culpa. Era un comunicador agresivo, 25 años de mi vida, muy agresivo, típica persona que no reconoce los errores, que echa la culpa a la otra. Hoy día tenemos situaciones en nuestro hogar, en nuestras empresas, ese colega tóxico que todo se reclama por todo y que anda pateando la perra, disculpando la palabra, por todo. Y fíjate que cuando comencé a estudiar la mente, y me encanta el Qigong y todas estas cosas, estudié metafísica, entendí que yo soy un permanente proyector de lo que tengo dentro de mí. Entonces, si yo quiero manifestar abundancia, tengo que pensar en abundancia, tengo que proyectar abundancia, tengo que proyectar amor. Por eso hoy día las personas vibran bajo porque proyectan sus debilidades, proyectan sus heridas internas, sus heridas emocionales, sus trastornos. Entonces estamos proyectando todos los días, desde la pareja, desde la empresa. Y me di cuenta que veía el celular, permiso, Sí. no tenía nada en la cuenta, oye, ¿cuándo me van a pagar? Hoy día lo compartíamos con los emprendedores en la mañana, veía mi cuenta y me decían, oye, hay que pagar esto. Uf, pero ¿cómo voy a sacar plata? No, espérate un poquitito, ¿has conocido a esa gente así? Sí. Espérate un poquitito, deja que pasen unos días para que el sueldo quede un ratito en la cuenta y después te pago. Para sacarle la foto. Claro. Para sentirte tranquilo unos Claro, días, Y Carlos. mentalidad, y ella dijo una clave: la energía, y la emoción es una energía en movimiento. Entonces siempre hay que mantener el dinero, que lo que es una energía, yo lo hablo acá. Entonces hay que saber jugar y dominar el juego del dinero. Desde ese momento, Vicky, mi vida se transformó en una vida de abundancia. Y yo no nací en millonario, yo nací como el promedio del chileno. Y hoy día estamos generando ingresos, cumpliendo un propósito y manifestando. Y entonces creo que ser abundante, primero, es un estado que se vive de forma constante. Todo lo que te llega a tu vida tiene un propósito profundo, que muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué me pasa esto? Por favor, Dios mío. Tantas cosas que me han pasado. Imagínate, parece que todo el mundo tuviera la culpa. Claro. Y no, yo hago que las cosas pasen en la vida. Entonces, creo que vivir en abundancia, vivir en constante gratitud, vivir en constante decisión, porque tampoco yo digo que uno tiene que estar riéndose todos los días, porque uno tiene que vivir las emociones, tristeza, pena, rabia. El tema que tengo que trascender aquellas emociones limitantes y no quedarme en esas emociones limitantes, porque me limitan hasta a mí como persona. Ocuparse más que preocuparse y Entonces, agradecer el que no, de verdad, estamos tan acostumbrados, cosas domésticas, te levantas, tomas un vaso de agua, quizás, ojalá no mirar al tiro el celular, te vas a duchar y tienes agua caliente. O sea, ya tener eso, incluso para muchas personas en el mundo y acá en Chile todavía, es un privilegio. Sí. O sea, todavía, Joaquín, en la provincia de San Antonio hay sectores que no tienen alcantarillado. Sí, sí, sí. Todavía, y tienen que postular a proyectos al gobierno regional a través de los municipios y con todo el apoyo profesional para poder tener un alcantarillado. Y en el gobierno regional tienen que decidir qué proyecto es más importante que otro. Y uno todos los días tiene la posibilidad de ducharse con agua caliente. O sea, de verdad que son privilegios que uno no los agradece a veces como debería hacerlo. Me paso con Alejandra para seguir con esta conversación que tiene un ritmo y una energía que ojalá se pueda transmitir a través de nuestras pantallas, de diferentes plataformas digitales y también de nuestro canal. Cuando él habla de todo esto, el tener siempre quizás cerca en algún lugar va a haber alguien tóxico. Cuando tú hablas con tus pacientes o las terapias o también las charlas que realizas y estos encuentros tan bonitos que con energía, con el Qigong y todo eso, si pudiéramos identificar acá en la comuna de San Antonio o en la provincia en general, según el territorio de tu gente, los factores más tóxicos que nosotros aquí tenemos, porque quiero compartirlo contigo, acá hay algo que se repite mucho en el discurso de la gente: San Antonio no avanza, San Antonio es lo mismo. Entonces, como que la misma gente nos opacamos cuando tenemos un hermoso desembocadura del río Maipo, tenemos un hermoso borde costero, pero ¿cuáles serían los factores más tóxicos que tú escuchas en tus pacientes? Yo creo que tiene que ver con estancamiento, precisamente. A propósito, y cómo se traduce, Caro, esta metáfora del agua, tiene que ver con estancamiento, con la dificultad que tienen las personas para abrirse caminos para crecer. Y esa dificultad tiene
elementos o proviene de elementos que son más subjetivos propios y elementos que son más objetivos que no podemos desconocer, o sea, tampoco podemos postergar o tampoco podemos dejar de lado el hablar lo que tú recién decías. Efectivamente tenemos también una estructura social que sigue siendo injusta en muchos sentidos, pero yo quería decir algo para conectarlo con esto a propósito de esto de la abundancia y de la diferencia entre la acumulación de riqueza y la abundancia, porque mira, hay mucha gente que tiene mucho dinero que es profundamente infeliz. Hay mucha gente que tiene mucho dinero que vive empastillado y se suicida. No es lo mismo. No es lo mismo la acumulación del dinero. Una de las cosas que a mí a veces me produce mayor alegría es tomar la micro en San Antonio e irme a Yoyeo. Por Dios que lo paso bien. Y eso es de pobre. Claro. No tiene que ver con el 1 más 2. Y eso no quiere decir, porque el dinero es un símbolo, no es en sí mismo. Entonces, esto que Joaquín llama la mentalidad de la abundancia tiene mucho más que ver con cómo no nos ponemos restricciones respecto de lo que queremos ser. Entendiendo sí que, y esto lo tengo que decir por una ética de vida política mía, que es que todos deberíamos tener el mismo acceso a los bienes básicos, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra estructura social. Dejando en claro eso, quiero decir que claro que es importante nuestra actitud, que claro que es importante que nosotros abramos nuestras posibilidades, que no nos autolimitemos más allá de lo que nos limitan. Entonces cuando la gente, tú me dices, ¿de qué se queja la gente acá? De eso, de que no tiene oportunidades. Y sí, hay variables estructurales, por suerte ahora tenemos el AIEP y por ahí otro instituto más, porque pucha que le da calidad de vida el tener educación superior a una ciudad, ¿verdad? No tenemos mayor acceso a cuestiones culturales muy diversificadas, siempre nos quejamos que no tenemos cine, qué sé yo. Entonces la gente se queja de que no puede crecer. Sin embargo, yo creo que este es un lugar que tiene mucha potencialidad. Yo llegué aquí por casualidad, hace más de 30 años, a trabajar. Yo no soy de acá. No tengo un arraigo, pero mira, tenemos una cosa en común. Yo me crié en Venezuela. Mi familia es mixturada. Tengo la suerte de también haber sido migrante y nosotros somos una familia chileno-venezolana-española. Yo me crié en Venezuela y llegué de vuelta a Chile, me fui a los 5 años, y llegué de vuelta a Chile a los 14 años y llegué a San Carlos. Conozco los Pincheira también. Ahí cuando vi tu Pincheira, restaurante en Chillán, yo dije, algo tiene que ver con la longaniza. Con la cecina. Con la cecina. Y yo me crié en un pueblito que tiene una virtud, la única virtud que yo le encuentro, perdónenme los sancarlinos, que es que ahí nació la Violeta Parra y los Ángeles Negros. Yo digo, algo debe tener, porque el resto es como cuadrado y plano. Cuando yo llegué acá dije, guau, el mar, la desembocadura, los cerros, el viento, y encontré que la gente de acá, y esto lo voy a decir con respeto y que se entienda que es una cosa que yo veo positivo, es un poco loca. Y eso me encantó, porque yo creo que es ser un poco loco, quiere decir que no estamos tan atados, desde la perspectiva que yo lo veo, a mandatos sociales, a rigidez. Que hay mucha cultura, hay muchos grupos de música, hay mucha literatura, el litoral de los poetas, ¿verdad? Entonces, creo que quizás nos hace falta un poquito ver más allá de lo evidente, de que sí, efectivamente tenemos problemas que tenemos que resolver, decisiones políticas que van a ser importantes. Por ejemplo, la relación entre el puerto y la ciudad, ¿verdad? Cuando se instala el megapuerto, ¿cómo vamos a hacer para que eso no nos absorba? Pero también tenemos que tener un desarrollo personal, interno, subjetivo. No lo podemos dejar todo en manos de las decisiones de los otros. Todos debemos crecer. Perfecto. Quiero seguir contigo porque hemos avanzado harto en el tiempo y creo que es súper importante, sobre todo en nuestro territorio provincial, que cada vez tiene más población adulta mayor, personas mayores, y tú tienes una idea que quiero que me has dado la oportunidad y el honor de poder compartirla aquí en el salón, lo teníamos guardadito, pero esta idea que estás trabajando que va dirigida a las personas mayores y sobre todo mujeres. Sí, pero es más específico todavía. Mira, esto es para mí un punto de llegada transitorio, porque no me estaciono nunca mucho
excepto que he vivido aquí muchos años, ¿verdad? Pero es una síntesis de un trabajo de más de 30 años, ¿verdad? En torno a la psicología clínica, a las tradiciones que vienen, en este caso específicamente o principalmente el Qigong, a la práctica también de la meditación, no como un ejercicio desde la religión, sino la meditación como aquella herramienta que nos permite desidentificarnos de los pensamientos y de las emociones. Bueno, y algo que me es mucho más importante, que es cómo contribuir a que las personas puedan entender la importancia de construir un sentido para sus vidas. Y tiene que ver también con una cuestión personal, o sea, yo ya transité por la menopausia y muchas mujeres que lo están haciendo muchas veces entran en crisis porque el mandato cultural que hay respecto de la menopausia es que hay algo que dejó de funcionar, porque en nuestra especie las mujeres tenemos fundamentalmente, somos mamíferos, ¿verdad?, la función de la reproducción, y respecto a la función de la reproducción somos lo más importante, ¿no? Biológicamente, genéticamente, el hombre aporta fundamentalmente variabilidad genética, es decir, color de ojos distinto, pelo distinto, pero las mujeres tenemos la función de la reproducción y la mantención de la especie. Y cuando las mujeres dejamos de tener esa función, es como que ya algo nos sirve ahí. Y es como que, y muchas veces muchas mujeres lo viven como una crisis de sentido de vida y como una crisis también respecto de su propia corporalidad. Hay muchas mujeres que se sienten muy mal también, que piensan que se acabó, por ejemplo, su sexualidad o la capacidad de volver a enamorarse. Muchas veces también este momento de la vida transita junto con otro que es, terminamos por lo menos la parte más importante de la crianza de nuestros hijos. Y como nuestra cultura nos dice que debemos sacrificarnos para ser buenas madres, decimos, ¿y ahora qué hago? ¿En torno a qué círculo yo? Entonces yo creo que es una gran oportunidad, porque por primera vez en la historia de la humanidad, las mujeres que transitamos la menopausia tenemos la posibilidad de vivir muchos años más en los que podemos otorgarle otro sentido de nuestra vida. Hay varias teorías, hay varias hipótesis ahí de cuál es el sentido que podría tener que las mujeres podamos hacer ese cambio, ¿no?, de ser las reproductoras y las cuidadoras, a hacer un aporte distinto en otro sentido mucho más comunitario y también a reconstruir la idea que tenemos de nosotras mismas. Perfecto. ¿Y vas a hacer algún taller? ¿Vas a hacer, sí, cómo vas a empezar a trabajar esto enfocado sí, esto está haciendo, porque se está escribiendo un libro, ya, pero está también en el formato talleres, y talleres que son experienciales, porque una parte de lo que yo hago es, y que es una frase que me gusta, que yo la estoy como acuñando, que dice, el cuerpo sigue siendo un jardín nutritivo, un jardín florecido, lo que cambia es la estación. O sea, no nos morimos aquí. Entonces vamos a cultivarnos de una manera distinta, y por lo tanto estos encuentros, así como el libro, son un diálogo crítico respecto de muchos mitos que transitan en torno a la mujer y la menopausia, y es una guía de ejercicios prácticos, ¿no? Porque sabemos además que conectarnos con el cuerpo no solo nos ayuda a conocernos, sino también a cambiarnos. Si yo modifico cuestiones de mi corporalidad, estoy modificando la representación mental que tengo de mí misma. Entonces esa es una ruta, un camino para transformarme. Perfecto. Felicitaciones y gracias por compartir. La salud menstrual es parte. Compartir. Entonces, es parte. Y cómo la salud menstrual afecta al estado de ánimo. Y en Chile se ha demonizado, disculpando la palabra, el tema de la menstruación. De verdad, hace un tiempo, a principios de año, nosotros hicimos un evento en Concepción con respecto a eso, con una psicóloga experta en salud menstrual. Entonces, las mujeres, no todas obviamente, muchas veces demonizan, me enfermé. Sí, me enfermé. Me enfermé. ¿Y por qué se parte de? Y es todo un cambio hormonal gigantesco. No soy mujer, no puedo decir mucho, pero bueno, que un hombre. Pero claro, entonces, y mira, lo importante que tu pareja sepa tus fases, porque la menstruación son fases, ustedes bien saben. Y eso, por favor, no me hablen, estoy en mis días, por favor. Claro. ¿Qué? Si es parte de la comunicación que yo tengo que tener con mi pareja, con mis hijos también, la madre con su hija. Entonces yo creo que también, qué interesante, me encanta ese tema. Me encanta y mira tú, con estos mitos que hay, el discurso, ¿no? Andan esos días. O sea, sí, porque trata de andar con la regla. Andan esos días ya, yo digo, ahora que uno cuando ya no tiene la regla, dice, ¿qué te dirán esta menopáusica? Pero para mí personalmente, la menopausia ha sido el momento de mayor libertad en mi vida.
Porque hay mayor libertad emocional, hay mayor libertad sexual, hay mayor libertad en muchos aspectos. Hay mayor libertad respecto de cómo te redefines para determinar cómo quieres seguir viviendo tu vida. Totalmente. Totalmente, qué buen acierto, y estaremos atentos entonces a ver cómo se va desarrollando. Vamos a invitar a Alejandro a uno de mis eventos. Me encanta. Pues, Me encanta, me encanta. Me encanta. Yo decreté eso. Sí, amén. Amén, así sea, así Yo sea. decreté que, chiquillo, ha pasado ya, Se nos fue. la hora se nos fue súper rápido. Yo agradecerte, pero mucho, pero antes sí, compartir con nuestra comunidad del salón cómo te siguen tus redes sociales, dónde comprar, por ejemplo, tus libros, cómo eso. Ahí nos están mandando saludos. Oye, pueden buscarme en Joaquín Pincheira Oficial en Instagram, Joaquín Pincheira Oficial, igual en Facebook y en TikTok, y www.joaquinpincheira.cl. Hay un regalito, si tú ingresas de aquí a una semana, hay un regalito ahí para todos los que se inscriban con su correo y su número de teléfono. Ahí están disponibles mis libros, y bueno, tenemos giras en todo Chile. En todo Chile, el 29 de noviembre nos presentamos en Santiago. Puedo pasarle el aviso, Pasa obviamente. el aviso nomás. El 7 de noviembre nos presentamos en Concepción, el 20 de noviembre en Chillán, nos vamos a Antofagasta, así que tenemos varios cursos de concientizar la inteligencia emocional, conectar con nuestras emociones y atraer la abundancia. Así que gracias por la invitación, un gusto conocer a Alejandra también, me encanta. Creo que hoy día tenemos que nunca dejar de aprender, como siempre digo, ser permanentes aprendices de la vida y de la mente humana que siempre, cada día nos enseña cosas diferentes. Y sumando, ¿ves? Y sumando. Vamos a sumar a la Alejandra. Ale, ¿Dónde te ubica la gente? ¿Tus redes sociales? Tengo todavía. O sea, tengo mis redes sociales personales, ni sé cómo se llama. Ya, cuando lo tenga, bueno, hay una Alejandra Reyes psicóloga, así que Alejandra Reyes. pero esto va a tener voy a hacer otra, así que ahí la compartiré. Pero yo les invito a que vean el Facebook de Alejandra, porque ahí está todo, cuando teje, cuando está ensayando, cuando se presenta, y todos sus mensajes y sus cápsulas y todo, así que es muy entretenido el Facebook de Alejandra porque le comparte parte de Y tú vas a ser la productora del evento aquí en San Antonio, los dos. perfecto. ya, Los pues. dos, claro. Perfecto, cuenten conmigo en el salón, con el canal, con todo. Antes de despedirme, agradecer obviamente a Cable Ofertas, que es la vitrina comercial de Canal 2, a Mi Mascotería, que lo pueden ubicar en Instagram, Mi Mascotería RF, así también en Facebook, que es el paraíso de nuestras mascotas, que está ubicado en Avenida El Molo 148 en San Antonio. Obviamente Instituto AYEP te da la oportunidad de seguir estudiando acá en el territorio en San Antonio, y también felicitarlos por sus 60 años de historia. Toda la información en www.aye.cl, porque ya comenzó su proceso de admisión. Librería Letras y Mares, ojo, que acá hay material espectacular. Vamos a hablar de para eso. que esté en la vitrina de Librería Letras y Mareas. En Instagram, librería-letras y mareas, que está ubicado en Inmaculada Concepción 21 Yoyeo San Antonio. Siempre me equivoco, digo marea en vez de marea. No, lo repito, Librería Letras y Mareas. Así también lo ubica en Instagram. Bazar Vintage con el mejor vestuario premium, para que usted esté espectacular. Varón o también mujer, con la mejor pinta de Bazar Vintage, que está ubicado en calle El Sauce 476 Yoyeo. Gracias también a Fer Catering, que nos acompaña siempre en nuestros capítulos acá en el salón. No será la primera vez que estés con nosotros. Bienvenido siempre a San Antonio y al Litoral de los Poetas, que es una permanente inspiración. Gracias a Alejandra también por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Salud. 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 El Gracias. salón.